virtudes de una iglesia saludable, quiero invitarle a abrir su Biblia en Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo número 1, versículo número 3. Vamos a estar esta mañana leyendo este versículo. Voy a leer para ustedes, pero deseo que pueda usted ubicarlo ahí en la escritura. Tesalonicenses, capítulo número 1, versículo número 3. Cuando lo tenga puede decir amén. Amén. Muy bien, vamos a leer este pasaje de la escritura. Esta es la Biblia de las Américas, probablemente haya alguna pequeña variación, pero no es problema. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 1, versículo número 3, dice de la siguiente manera: teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Voy a invitarle a que demos gracias por la lectura de la Escritura. Aunque tenemos cierta libertad para hacerlo, en muchos lugares en el mundo que no pueden ni siquiera recitar algunos pasajes. De hecho, una buena parte no tiene ni siquiera un pasaje en su idioma. Así que debemos dar gracias a Dios por lo que hoy tenemos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la misericordia recibida de ti. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de reunirnos en este lugar y contemplar la grandeza de tu amor y de tu misericordia. Gracias por tu palabra. Oramos, Señor, para que tu Espíritu pueda encontrar en nuestros corazones un lugar, para que esta palabra pueda crecer y traer frutos alrededor nuestro, y que la gente pueda ser nutrida, Señor, de una manera muy especial con la obra que tú nos has llamado a desarrollar a nuestro alrededor. Oramos para que la iglesia en este día, todos los que la componemos, podamos, Señor, comprender las verdades fundamentales de tu palabra para poder seguir creciendo en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué bueno que usted esté aquí la mañana de hoy. Pablo en la carta a los tesalonicenses describe tres elementos básicos que definen la salud propia de la vida de la iglesia, que se siguen usando el día de hoy como elementos de medición a lo largo y ancho del mundo por las instituciones de medición, de crecimiento y desarrollo de la iglesia. Y quiero compartírselas en la mañana de hoy y esperar que estas virtudes sean parte de la iglesia el día de hoy. Y una de las correspondencias que Pablo comparte con la iglesia va a describir que siempre esta iglesia ha estado presente en las oraciones que él hace. Era una iglesia muy cercana para él, una iglesia en la que había invertido un tiempo significativo desde el punto de vista más anímico que personal. Pero había una presencia importante de esta iglesia en el corazón de Pablo y de los demás líderes importantes que acompañaban su ministerio. De tal forma que él dice: siempre están presentes en mí, en mis oraciones, en mi recuerdo. Y eso nos habla de la cercanía afectiva que Pablo tenía para con cada uno de ellos. Y luego pasa a describir algunas acciones propias que la iglesia estaba desarrollando y que la caracterizaron como iglesia en Tesalónica para ese momento, y que básicamente son las mismas que usamos el día de hoy para poder desarrollar la medición del desarrollo de la vida cristiana alrededor del mundo. He tenido la oportunidad de ser parte de diversos equipos de medición de desarrollo de iglesia y de ayudar en el desarrollo de iglesia en diferentes lugares de América Latina. Y justo ahora he estado trabajando con equipos para el Asia y para el África, haciendo exactamente lo mismo. Entonces, hay tres cosas fundamentales en este pasaje que van a ayudar a ver la salud de la iglesia y también que deben ser la motivación fundamental para nuestra propia vida. Hay tres frases que el escritor usa para recordar la vida de la iglesia. La primera frase que usa es obra de fe. Y esto es bien importante, la imagen para encontrar la descripción obra de fe. La construcción gramatical de esta frase es importante. No se trata de tener fe para hacer algo. El escritor aquí está hablando del resultado de la fe. Y eso es distinto. Y lo vamos a mirar la mañana de hoy. Vamos a separar ambos elementos. Primero, lo básico, que es lo dominante en esta sección, la descripción de fe. ¿Qué
¿Qué cosa es fe para la iglesia contemporánea? La fe ha llegado a convertirse en un acto místico para la iglesia, pero en la Biblia es todo un proceso disciplinario anclado sobre elementos reales que pueden ser probados, y lo vamos a mirar el día de hoy. Básicamente, a lo largo de la Escritura, la fe es confiar en lo que Dios hizo y en lo que Dios dijo. La fe es el llamado de Dios a nosotros a confiar en la voluntad de Él. Si Dios dice que es posible una determinada cosa, aunque escape de mi realidad, aunque escape de mi control, es posible, porque Dios ha dicho que es posible. Técnicamente la fe no es otra cosa sino creer en lo que Dios ya hizo y en lo que Dios dijo que va a suceder o que sucedió en algún momento de nuestras vidas. Es un llamado a confiar en la totalidad de su grandeza sobre nosotros, o lo que doctrinariamente llamaríamos la supremacía, la eminencia de Dios sobre nuestra vida, su dominio. Bueno, son tantas palabras elegantes para referirnos simplemente al control de Dios sobre nuestras vidas. Dios es soberano. Así que la fe es un llamado a aceptar la soberanía de Dios sobre lo que Él ya hizo y sobre lo que Él dijo. La fe se basa en la esencia de quien dio o hizo la palabra o creó algo en particular. El llamado de Dios para nosotros es básicamente creer en lo que Él hizo y en lo que Él dijo enteramente. Toda nuestra fe gira alrededor de lo que la Escritura ha establecido. Así que si todo gira alrededor de lo que la Escritura ha establecido, volvemos al principio para describir lo que significa fe: creer en lo que Dios hizo y en lo que Dios dijo. ¿Recuerdan la pesca milagrosa? ¿Qué dice el escritor? Cuando el evangelista está proclamando el mensaje, él describe cómo Pedro y los compañeros de él estuvieron pescando. Ya era de mañana, avanzada la mañana, ya los pescadores habían retornado, habían lavado sus redes. Jesús quita la barca prestada de uno de ellos, da un mensaje extraordinario, y después de dar el mensaje, en una hora ya muy avanzada en la mañana, cuando nadie va a pescar, le dice a Pedro: boga mar adentro y pesca. Pedro le dice desde su propia perspectiva empresarial, conocía las aguas, conocía los horarios, sabía cómo funcionaba todo el proceso de pesca. Le dice: Señor, hemos pescado toda la noche y nada hemos sacado. ¿Qué sentido tendría que vayamos a la hora más alta de la mañana, cuando los peces van a lo más profundo del mar? No vamos a sacar nada. Pero él dice: pero por tu palabra voy a echar las redes. La fe es creer en lo que Dios ha dicho, aunque eso está fuera de nuestro control. Pedro no podía controlar la hora de la pesca, él sabía cómo funcionaban las cosas. Pero ahora el que creó todo el sistema en el que vivimos dice que hay peces y que puedo obtenerlos en una hora donde nadie puede obtenerlos, y me impulsa que yo haga algo que parece alocado para las demás personas, porque no hay condiciones lógicas humanas para poder hacer lo que Él me pide, pero Él ha dicho que puedo hacerlo. Y entonces yo decido creer en lo que Él ha dicho que se puede hacer. Y suceden entonces cosas milagrosas, como la pesca milagrosa. En un horario que no era adecuado, en una circunstancia que no era adecuada, pero por la palabra de nuestro Señor. Nos hace falta mucho de eso el día de hoy. Nuestra fe es un poco más mística, un poco más oculta, más super espiritual, pero que no hace realmente mucho en la vida diaria. Luego vemos a Pedro un poco más maduro. Jesús está entrando a una ciudad y le cobran impuestos. Judas no había venido con él para pagar los impuestos. Y bueno, solo venía Pedro, y Pedro nunca traía dinero, y Cristo no traía dinero. ¿Y cómo pagamos ahora? Y Cristo le dice a la persona que está cobrando: no te preocupes, nosotros también podemos pagar impuestos. Así que le dice a Pedro: ve aquí a la laguna cercana, y en esa laguna vas a sacar un pez, y en el primer pez, no en el segundo, no en el tercero, en el primero que tú saques va a estar una moneda. Trae la moneda, paga lo tuyo y pagas también lo mío. Yo, entre tanto, voy a revisar los mensajes, correos, todas esas cosas. Ya sabemos que no había ese programa, ¿verdad?, para la época. Pero Jesús fue a relajarse en el pueblo. Entre tanto, Pedro estaba pescando. Pedro era pescador, pero ya había madurado. Un pescador promedio de la zona sabía que era imposible que una moneda del diámetro de la época estuviera en el vientre de un pez en la laguna donde Jesús decía
que había que ir a pescar. Eso no entraba en la cabeza de nadie. Era imposible. Pero ¿quién estaba diciendo que había una moneda en el pez? Cristo. Pedro era pescador. Más que nadie tenía experiencia suficiente para decirle: Señor, la moneda mide tanto diámetro, no puede ser engullida por un pez. Imposible. Pero si Cristo dijo que había una moneda en el pez, Él fue, pescó, trajo la moneda. Aquí está la moneda, Señor. Ok, está bien, paga por ti y paga por mí. Y todo siguió. No parece un hecho realmente importante, ¿verdad? Pero para alguien que conocía plenamente el sistema de pesca de la región, creer que eso era posible era un logro significativo. La fe atenta contra el control de nuestra propia vida. La fe es permitirle al Señor que controle nuestra propia vida. Creer que es posible que algunas cosas sucedan solo porque Dios ha dicho que es posible, aunque las condiciones humanas, políticas, económicas o estructurales no sean las más adecuadas. Y ese tipo de fe es ajeno a la iglesia moderna. Hoy somos más espirituales, ¿verdad? Pensamos que con imaginar que algo va a suceder, eso es fe. Pero eso está muy lejos de la realidad de la Escritura. Fe es creer en lo que Cristo hizo, en lo que Dios hizo y en lo que Él dijo. Es la garantía para cada uno de nosotros. Pedro es un ejemplo de fe porque es una persona promedio como nosotros. Se metía en problemas, siempre estaba siendo inoportuno en algunas cosas, era un poco volátil en lo que hacía. Es el personaje bíblico más parecido al evangélico promedio del día de hoy. Por eso quizás lo entendamos tanto, ¿verdad? A él. En una oportunidad estaba en la embarcación, ya tenían algo de tiempo con Cristo, estaban navegando, era de noche, como ustedes saben, él tenía embarcaciones y estaba haciendo pues su trabajo de pescador, pero esa noche Jesús vino un poco más tarde y vino caminando sobre las aguas para encontrarse con ellos en la embarcación. Los apóstoles que ya habían pasado un tiempo con Cristo, cuando miraron a la persona caminando sobre las aguas, no distinguieron que era Cristo, no podían ver su rostro, no podían ver enteramente la apariencia. Recuerden que todavía no se había dominado la electricidad para esa época, era de noche, en el mar, y Jesús estaba caminando sobre las aguas. Es difícil distinguir un rostro sobre eso, pero los pescadores conocían muchísimas tradiciones de apariciones de fantasmas en las aguas. Y cuando ven a Cristo caminando sobre las aguas, ¿en qué piensan por primera vez? Es un fantasma. Se aterrorizaron en la barca. Te imaginas tú, la gente más cercana a Cristo está aterrorizada por verlo y lo confunden con un fantasma. Bueno, todavía nos pasa el día de hoy, confundimos muchas cosas de la fe con otras cosas y pensamos que está bien, ¿verdad? Jesús le dice: no, pues sí soy yo. Y aún diciendo quién era, la gente no podía creer que él estaba ahí. Era más propenso a creer que era un fantasma por la experiencia cultural, tradicional que ellos habían tenido en las embarcaciones, que creer que ese era Cristo de manera presencial. Así que Pedro usó una expresión muy alocada para alguien que conocía de las mareas. Ustedes ya saben que la marea sube de noche, ¿no? Así que Pedro le dice al Señor: si tú eres Cristo, di que yo vaya. Esa sí es una declaración un poco alocada de alguien que conoce cómo funciona el manejo de las mareas, que había capitaneado barcos por largo tiempo en su vida. Y Cristo simplemente le dijo: ven. ¿Y qué dice la Escritura? Que Pedro, descendiendo de la barca, comenzó a caminar ¿sobre qué? Sobre las aguas. ¿Se imagina usted la experiencia que tuvieron sus compañeros en la embarcación? Ahora no había uno, sino dos fantasmas. Increíble, ¿verdad? Para ellos. Tuvieron mucho terror por lo que estaba sucediendo ese día. Fue algo impresionante para su vida. Solamente imagínese usted en la embarcación esa noche. Increíble. Pero en un momento de la vida, Pedro se dio cuenta que él no tenía control de la situación. Y si usted lee el pasaje, hay un paréntesis en el pasaje que dice que él se dio cuenta que los vientos eran fuertes y que la marea estaba alta. Él sabía eso ya antes de bajarse de la embarcación. Pero por un momento se dio cuenta que él no tenía el control. Cuando se dio cuenta que él no tenía el control, entonces comenzó a hundirse. Porque la fe literalmente es un llamado a abandonar el control de nuestra propia vida para creer en lo que Él ha declarado sobre nosotros como una realidad para hacerlo. Así que le dijo al Señor: sálvame, que perezco, ¿verdad? El Señor lo toma
lo pone en la embarcación y le hace solo una reclamación. ¿Cuál fue su reclamación? Hombre de poca fe, y añade un paréntesis que es importante para la gente que le gusta el tema de la literatura. Hombre de poca fe, en el paréntesis, ¿por qué dudar? Todo iba bien. ¿Te imaginas que Pedro hubiese terminado la caminata hasta donde estaba Cristo? ¿Qué estaríamos diciendo de él la mañana de hoy? Bueno, de hecho fue el único apóstol en caminar sobre las aguas. Todavía es relevante que él haya hecho eso, ¿verdad? Pero ¿te imaginas que lo hubiese culminado? ¿Cuál hubiese sido la historia la mañana de hoy al hablar de la fe amplia de Pedro contra todos los obstáculos o pronósticos de la época, yendo a encontrarse con el Señor y regresando, caminando con el Señor a la embarcación? Seguramente hubiese sido la experiencia más extraordinaria que él hubiese tenido. Pero solo recibió una pregunta que probablemente le siguió persiguiendo el resto de su vida. ¿Por qué dudaste? Porque él estaba actuando en función de la palabra ¿de quién? De Cristo, no de sus cualidades. Él estaba hablando, trabajando en función de la palabra de Cristo, no en función de sus capacidades. ¿Y él había dudado de quién? De Cristo, pensando que podía controlar las circunstancias de la vida. No puede ser de esa manera. La fe bíblica es una fe que está anclada en lo que Dios hizo y en lo que Dios dijo. Nuestro llamado a vivir esa fe en la palabra, como los reformadores y todos los escritores que conversamos, citamos y leemos han dicho, donde solo la escritura tiene un papel fundamental sobre la vida diaria y todo lo demás está por debajo de lo que ella dice. Nuestra fe está construida sobre la voluntad de Dios escrita para nosotros en cada página de la Biblia. En otra oportunidad, si va a celebrar una fiesta muy importante, ustedes saben que Jesús iba a entrar en Jerusalén en un pequeño asno, que no tenía, por cierto. Y Jesús va y le dice a un grupo de sus apóstoles, vayan a tal parte, y van a encontrar el animalito atado, van y se lo traen. Todo parecía bien, pero los discípulos hicieron una pregunta importante. ¿Cómo podemos ir por un animal que no es nuestro? Es como que alguien le diga a ustedes, ve al concesionario y te traje el carro de color tal, pero no es mío. Y si me ven trayendo tu carro y el carro de ellos, ¿qué les vamos a decir? Vamos a quedar expuestos. Es una pregunta lógica, ¿verdad? ¿Qué les dice Cristo? Si les preguntan algo, díganle que yo lo necesito. Eso es todo. Y así fue. Lo descubren llevándose el burro que no era de ellos, no tenía seguro, ¿verdad? Y la gente lo persigue. ¿Por qué te estás llevando el burro? ¿Y qué dicen ellos con mucha confianza? El maestro lo necesita. Ah, pues está bien que lo lleve, ¿verdad? Interesante. Ese tipo de vida anclada en lo que Cristo ha declarado para nosotros es lo que la Biblia llama fe. Pero la fe que nosotros vivimos es un poco extraña, no se parece mucho a eso que la Biblia describe. Además, siguiente dice, la fe no es positivismo. La fe no es un día que usted se levante en la mañana y diga, yo creo que algo va a pasar. Son buenas declaraciones para su vida, le va a dar motivación, pero eso no va a hacer que nada pase. No es una declaración positiva. No quiere decir que usted no pueda ser una persona positiva. Hay todo un mundo para eso, ¿verdad? Pero justo en la fe no es positivista de ninguna manera. La fe tampoco es mágica. No es un conjunto de palabras que usted hace para que algunas puertas se abran, o como las novelas pequeñas para las personas pequeñas, o los programas para las personas pequeñas, donde hay hadas madrinas que pueden con una varita, ¿verdad?, hacer algo y transformar el mundo alrededor. Algunos cristianos piensan eso. El pastor puede orar por mí, yo quiero ser tal persona. Bueno, no podemos transformarte, hijo. Tienes que dejar que el poder del Espíritu obre en tu vida, la palabra fluya, tomes las decisiones correctas, atiendas al liderazgo y Dios va a hacer lo que quiere con tu vida. Pero no podemos hacer eso. Entonces usted, por ejemplo, es misionero y la gente viene, ore por mí, yo también quiero ser misionero para que se me pase lo que usted tiene. No funciona de esa manera. No funciona de esa forma. Mucha de nuestra fe tiende a ser más mágica, más de la cultura en la que hemos vivido que de la realidad bíblica. La fe bíblica es una transacción muy simple. ¿Qué dijo Dios? Y eso es lo que yo voy a hacer. No hay condiciones humanas para que yo lo haga, pero creo que eso es lo que hay que hacer. Así que lo voy a hacer completamente. Si usted mira a todos los personajes de la Biblia, tuvieron que enfrentarse a crisis
que ellos no podían manejar. Moisés, para libertar a una nación, estaba por varias generaciones. Gedeón, para libertar a una nación, con unas 300 personas, frente a un ejército que lo superaban en gran número. Todos tuvieron que enfrentar situaciones que no se podían arreglar humanamente, que no eran propios de la lógica de la época, pero que fueron hechas en función de la palabra que Dios había declarado para cada uno de ellos. Así que ellos creyeron en lo que Dios dijo y entonces las cosas sucedieron. ¿Se han dado cuenta cómo comienzan los enunciados de Hebreos capítulo 11? Por la fe fulano hizo esto, por la fe aquel hizo lo otro, por la fe sucedió aquello. Todos los enunciados que encontramos en la carta a los Hebreos comienzan con esa declaración. En palabras más simples sería: por confiar en lo que Dios dijo, se hizo esto. Por confiar en lo que Dios mandó, se hizo lo otro. Pero vemos la fe como un acto propio y no como la obra de Dios, ¿dónde? En nuestra propia vida. Entonces, cuando somos personas de fe, que no somos más que positivistas, muchas veces pensamos que nosotros tenemos el control, pero no funciona así en la Escritura. La fe bíblica, en la fe bíblica, Dios siempre va a estar en el control. Mi único trabajo es creer que lo que Dios dijo es verdad y que esa verdad no tiene discusión. Y eso nos cuesta muchas veces. Lo vemos de frente y decimos: se oye bien lo que tú dices, me parece bonito lo que tú dices, pero yo no puedo creer que eso sea posible en mi vida. Entonces no eres una persona de fe. Es tan simple como eso. Otra cosa, no son expectativas. La gente va en la noche, ora y dice: bueno, mañana Dios me va a abrir nuevas puertas. Eso está bien, yo genero una expectativa para mi vida, pero la fe no es expectativa. La fe es confiar literalmente en lo que Dios ha prometido para ti. Literalmente. No hay para acá nada, no hay para allá nada. Dios dijo que va a ser así, así va a ser en mi vida, enteramente. No está fundamentada en quién soy, y ya conversamos un poco acerca de eso. No se trata de qué tan buen evangélico eres, ni siquiera de cuánto tú oras, ni siquiera de cuánto tú lees la Biblia. Se trata de cuánto puedes creer que Dios pueda hacer lo que dice que va a hacer en las Escrituras para tu vida. Y eso es bien complejo para cada uno de nosotros. ¿Podríamos nosotros hacer ese tipo de cosas? ¿Podríamos nosotros hacer lo que hicieron, por ejemplo, las hermanas de Lázaro cuando Jesús les dice: quita la piedra? Lo está diciendo Cristo. A ellos no se les ocurrió que Cristo resucitara a su hermano. Es más, ellas tenían una enseñanza doctrinal tan correcta que decían: cuando vuelvas va a ser posible. Estaban tranquilas. Cristo le dice: no, Él va a resucitar, ahora va a resucitar. Y donde aparece en ese pasaje y en otro pasaje del Nuevo Testamento con un contexto muy similar la frase: para el que cree, todo es posible. Pues tú dices: si Dios dice que se puede, yo no tengo las condiciones, pero Dios dice que se puede, entonces yo creo que se puede, pero no tengo las condiciones. Yo no sé cómo caminar sobre las aguas, yo no sé cómo enfrentar un ejército con menos gente, yo no sé cómo construir esto sin dinero. Porque recuerda cuando Nehemías fue llamado para la construcción, él siente la carga de Dios para construir los muros de la ciudad. Pero ¿quién era Nehemías? Un esclavo empleado. No tenía la capacidad de manejar una obra tan grande, pero él la asumió como el llamado de Dios. ¿Para quién? Para su propia vida. Y de repente consiguió al mejor socio del reino, al rey. Pero tenía bien claro lo que él quería, ¿verdad? A veces no tenemos claro lo que vamos a hacer y algunas personas no nos pueden ayudar. El rey se metió en problemas ese día. Le dijo a Nehemías: ¿qué puedo hacer por ti? Fue la pregunta más tonta que pudo haber hecho. Nehemías sacó un gran rollo que dejó caer y dijo: bueno, número 1, dame permiso para que yo vaya. Número 2, necesito dinero. Número 3, permiso para sacar piedras de tal lado. Permiso para sacar madera de este lado. Préstame un pequeño ejército porque probablemente me vayan a atacar. Y dame esto, y dame aquello, y dame lo otro, y mándale cartas al otro, y mándale cartas al otro. Fue una pregunta muy costosa para el rey. Una sola persona fue su socio, y fue suficiente para hacer la obra que él iba a hacer. ¿Cómo un empleado del rey pudo creer que podía restaurar los muros de la ciudad cuando nunca había construido absolutamente nada y tuvo un planeamiento tan extenso para poder hacerlo? Es eso lo que la Biblia llama fe, la capacidad de creer en lo que Dios dice que es posible para tu vida. Por eso Jesús dijo: para aquel que cree, todo es
posible. Todo llega a ser posible. Tú comienzas entonces a pensar, bueno, ¿y si lo hago de esta forma? Y comienza a tener más sentido a la idea. ¿Y si hablo con fulano? ¿Y si le pido ayuda a aquel? ¿Y si le pido ayuda al otro? ¿Y si compro esto? Y tu idea comienza a tener forma, y a tener forma, y a tener forma, y de repente lo que era inoportuno para otro se convierte en la oportunidad de Dios. ¿Para qué? Para tu vida. Entonces necesitamos creer en las declaraciones de Dios para cada uno de nosotros. La fe es entender cómo piensa y cómo actúa Dios en nuestra vida. Yo le digo a Gedeón, tú vas a enfrentar a la gente, al ejército, como si fueran un solo hombre. Creer eso, cuando la gente con la que ibas a pelear te superaba en número de gran manera, era difícil. Realmente era una obra de fe, enteramente. Aquí tenemos otro ejemplo. Alimentación de los 5,000. Los discípulos vienen y le dicen, Señor, despide a la multitud. Son muchos. No hay muchas tiendas por acá cerca donde ellos puedan comer. Si los despedimos a esta hora, pueden regresar a la ciudad más cercana y abastecerse de alimentos. Y Jesús le dice, ¿por qué se van si todo está muy bien? Denle ustedes de comer. Los discípulos le dicen, Señor, pero si compráramos ¿cuántos denarios de pan? ¿Recuerdan? ¿Cuántos? ¿No recuerdan? Ya luego lo averiguan entonces, ¿verdad? Si compráramos esto de pan, que era el equivalente para un salario de trabajo de un año, mucho dinero, no nos alcanzaría para darle a estas personas. Ellos están diciendo, no es que no podamos comprar pan, habían aprendido el ejercicio de la fe en su vida. El problema es, ¿qué panadería nos vende tanto pan, Señor? Nadie tiene tanto pan hecho. Y les pregunto, ¿qué es lo que ustedes tienen? Bueno, ya ustedes saben lo que sucedió, un poquito de pan, un poquito de peces, ora por ellos, los manda a acomodar, reparten, y cuando todo termina, sobró suficiente pan, más que el que tenían cuando comenzaron. Los peces sí no sobraron, pero algunos repitieron, ¿verdad? ¿Se dan cuenta que no sobró ningún pez? Solo sobraron panes, ¿verdad? Eso es algo extremadamente importante en esa historia para los que saben de contabilidad, ¿no? Alguien repitió peces, pero no repitió panes. Así que sobraron algunos panes. Ese es el tipo de fe que Dios espera de nuestra vida. Así que ya habiendo visto la fe, ahora en el siguiente recuadro vamos a ver la obra que viene de fe. El escritor no está hablando de la acción simple de creer, el escritor está hablando del producto de la acción de creer. Cuando Pablo le dice, yo estoy contento, recuerdo siempre la obra de fe. Esta expresión que dijimos al principio, gramatical, que es compuesta, habla del resultado que tuvo la fe que la iglesia de Tesalónica había ejercido enteramente. Y aquí hay un problema para la mayoría de nosotros, porque en la fe, en el Nuevo Testamento, exige que existan frutos a nuestro alrededor. Recuerda la descripción de Santiago, uno de los pastores más complejos de manejar sus escritos en el Nuevo Testamento, sobre todo la carta a Santiago, que es la carta que él escribe para la iglesia. Él dice allí acerca de la fe. La fe sin obra, ¿qué cosa es? Muerta. Puedes pensar lo que quieras, puedes soñar lo que quieras. Si no hay nada como producto de todo eso, eso solamente es el proceso de imaginación de tu propia vida. No hay nada. Dios sabe que sí tengo fe. Santiago dice de una manera muy fuerte en la discusión acerca del tema, él dice, muéstrame tus obras, yo te voy a mostrar mi fe, y termina concluyendo de esta manera, la fe sin obra es muerta. Y hace un ejemplo acerca de la vida propia de Abraham y de todos los demás líderes, y luego él dice que las obras perfeccionan ¿qué cosa? La fe. Mucha gente quiere crecer en la fe, pero no quiere hacer las cosas más pequeñas de la fe. Usted cree primero una pequeña palabra que Dios dice y puede creer una palabra más amplia que Dios dice en la Escritura, y una más grande, porque su vida se va ejercitando en el desarrollo propio de la fe. Pablo está diciendo que la fe de la vida de la iglesia, de la gente como nosotros, tiene que producir algo a nuestro alrededor. ¿Se ha preguntado alguna vez cuál ha sido el resultado de su fe evangélica? ¿Cuánto usted ha producido? Bueno, le he causado dolor de cabeza a un par de hermanos en mi vida evangélica, he conversado bien o más o menos bien de un par de hermanos, tengo una vida cristiana tranquila. Pablo está diciendo, ¿cuál es el resultado de tu fe? ¿Dónde está lo que tú has hecho? Se supone que si eres un hombre de fe, tiene que haber cosas a tu alrededor. Si eres una mujer de fe, tienen que haber cosas a tu alrededor que hablen de lo que está gobernando, ¿dónde? En tu corazón.
enteramente. Esos milagros pequeños de la vida que suceden de manera tan simple en el día a día. ¿Cómo es posible que nosotros a veces tengamos 10, 15, 20 años y aún no tengamos una obra de fe que otra persona pueda ver o nutrirse de ella? ¿Cuánto tiempo más necesitamos para tener una fe que sea saludable, que produzca frutos para el Señor? No solamente podemos ser personas que podamos consumir, que podamos ser demandantes de la obra de Dios, que vamos a ver en un momento. Dios nos ha llamado a ser personas que produzcamos para Él. La expresión de llevar fruto es muy común en el Nuevo Testamento. ¿No ha leído usted eso una, otra y otra vez? Jesús comparándose con la vid, diciendo que nosotros somos, ¿qué cosa? Los pámpanos, diciendo, si separados de mí ustedes nada pueden hacer. Pero luego dice, el que lleva fruto yo lo podo, le corto lo que le sobra, ¿verdad? Y puede ser que usted sea una árbol, una vid frondosa, con hojas hermosas, y viene el Señor con sus enormes tijeras para decir, te sobran unas hojitas, ¿verdad? Comienza a cortar, y comienza a cortar, y comienza a cortar, y duele. Tú querías esa hoja que te cortaron, se veía bien, pero te está robando, ¿qué cosa? Nutrientes. No van a poder dar frutos. Si usted va a un viñedo de tipo empresarial, las vides no tienen hojas, son solo grandes extensiones de ramas y no son muy prolongadas, también las cortan. ¿Por qué? Porque su fin es producir. Y entre más bulto tengas a tu alrededor, menos vas a poder producir. Necesitas estar ahí para hacer aquello que Dios te ha llamado para hacer. Una pregunta muy dura para tu vida y que no necesitamos que te responda la mañana de hoy es: ¿cuántas obras ha producido tu fe? ¿Qué podemos contar? ¿Qué nos puedes contar? ¿Cuáles son las cosas que han cambiado tu rumbo por haber confiado en la palabra de Dios, en la promesa de Dios para ti? ¿Puede tu familia ver el resultado de tu fe? ¿Puede tu iglesia ver el resultado de tu fe? ¿Puede la gente ver el resultado de tu ministerio? ¿Estás listo para enfrentar una verdad tan dura como esa en la Escritura? Todos los pastores queremos que la gente venga, pero no solamente que venga a un lugar como este, deseamos que puedan entender la verdad de Dios en su corazón. Que vengan está bien, pero que seas un hombre de fe, una mujer de fe, es mejor, mucho mejor. Que la gente pueda ver por la obra propia de tu día a día las cosas grandes que tú puedes creer de Dios. ¿Dónde? En tu corazón. Que la gente pueda mirarte de frente y decir: es imposible que este flaco o gordo, o que este que vive en el cerro, o que este que vive debajo del puente pueda hacer algo. Y cuando lo ves creyendo en lo que Dios lo ha llamado a hacer y lo hace, entonces la realidad cambia y los frutos comienzan a producirse de una manera extraordinaria a nuestro alrededor. ¿Has visto algunos de los frutos de la fe? Porque son medibles. Por eso Pablo dice: ustedes están presentes siempre en mi vida. ¿Por qué cosa? Por el resultado de la obra de la fe. No está anteponiendo una a la otra, está diciendo que la fe debe tener resultados. Y Santiago luego dice que una fe que no tenga resultados no es fe. Ahora, ¿dónde nos vemos nosotros como iglesia dentro de esa declaración tan terrible? ¿Realmente tenemos fe o somos fantasiosos? ¿Realmente tenemos fe o mucha imaginación? ¿Realmente tenemos fe o seguimos creyendo en las vidas espirituales de los antepasados de nuestro pueblo de una manera más civilizada, ¿verdad? Pero sigue siendo todavía místico para nosotros. O somos una gente de la palabra que cree: si Dios dice que se puede, entonces se puede, y vamos a hacer lo que tengamos que hacer porque creemos que Dios ha dicho que se puede. Eso es lo más extraordinario en nuestras vidas. Entonces, lo que es pequeño es grande, lo que es grande crece más, lo que estaba muerto toma vida y las cosas comienzan a cambiar a nuestro alrededor. Todo es posible si puedes creer. Pero es una descripción personal de Cristo en dos ocasiones diferentes. Y se lo llamamos la atención. Porque siendo el Dios, lo que estamos diciendo es: ¿puedes creer lo que te digo? Si tú puedes creer lo que te digo, entonces es posible que hagas lo que estás pensando ahora hacer. Entonces, si no puedes creer lo que Él te dice, es muy probable que no vayas a ir a ningún lado en particular.
Muy bien, vamos allá hasta la siguiente, trabajo de amor. Y este es bien importante. La segunda característica que Pablo menciona de la iglesia no solamente es que hay un resultado de la fe que ellos han tenido, sino que su trabajo es el producto del amor genuino en Dios. Nuevamente tiene una construcción gramatical compleja, no está separando el uno del otro, sino que está diciendo que el uno produce el resultado. Es imposible que tú ames a Dios y no quieras servirlo. En la escritura eso no cabe. ¿Sabe cuánta gente de buen corazón viene a la iglesia y dice, yo amo a Dios, pero Él sabe que yo no puedo hacer nada? ¿Sabe que puede hacer algo? Probablemente tú no lo puedas hacer como las demás personas. Probablemente tú no tengas un día completo a la semana para servir al Señor. Probablemente tengas 1, 2, 3 o 4 horas a la semana para servir al Señor. Pero no hay problema. Dios no tiene dificultad con la cantidad de tiempo que nosotros podamos invertir, pero sí tiene problemas cuando no nos podemos invertir en lo que Él es. Cada momento de nuestra vida que podemos entregar para el servicio a la obra del Señor va a traer bendiciones a nuestra vida. Así que Pablo usa nuevamente esa construcción gramatical para decir trabajo de amor, no un trabajo hecho con amor. Eso es diferente. Lo que él está diciendo es que el amor en ellos produjo el trabajo. Una descripción distinta para nosotros es que siempre decimos a la gente que lo que van a hacer lo hagan con ¿qué? Háganlo con amor. Eso no es lo que él está diciendo. Él está diciendo en esta construcción gramatical que el amor tiene que traer como resultado que tú trabajes. Y eso no es negociable. Es interesante porque lo está haciendo de una manera imperativa sobre la vida humana. No es que si amas más o menos vas a hacer algo. Es que si tú amas a Dios, el amor de Dios en tu vida te obliga a servir. ¿Recuerdan la palabra del buen samaritano? ¿Qué iba a hacer el buen samaritano? A trabajar. Un comerciante estaba rumbo a ejercer su oficio. Y en medio del camino, ¿qué consigue? Una persona que había sido herida. Él pudo haber seguido de largo, estaba arriesgando su mercancía, su mercadería, estaba arriesgando su capital económico, no tenía una guardia, venía solo y sin embargo se detuvo a ayudar a alguien que lo necesitaba. De eso se trata el amor de Dios. Probablemente usted no pueda ser un pastor, probablemente no pueda ser misionera como las hermanas, probablemente usted no pueda ser un maestro de la iglesia. La pregunta grande es no lo que no puede hacer, la pregunta grande es ¿qué es lo que usted puede hacer para el Señor? Siempre va a haber algo que nosotros vamos a poder hacer. Probablemente no sea igual que lo que los demás hacen, pero eso no es un problema. Dios entiende la capacidad que yo tengo para poder servirle. Necesitamos gente que pueda ocupar espacios en la vida de la iglesia, que pueda servir a la comunidad, no necesariamente en el púlpito de la iglesia, que pueda servir a la necesidad del mundo, a la gente abandonada, a la gente que está en los vicios, a la gente que tiene problemas con el tema sexual y muchísimo quebranto sexual en este tiempo, la gente que tiene problemas de depresión, que son grupos enormes en toda América Latina. Hay tantas otras cosas que no se pueden atender en una reunión tan simple como esta la mañana de hoy, que hace falta que alguien sea movido por el amor de Dios para trabajar con ellos. En el mundo católico se habla muchísimo de la Madre Teresa, que fue a trabajar en la ciudad de Calcuta con las personas que estaban en su fase terminal de lepra. Su propósito, el propósito de su hermandad era ayudar a las personas a morir de una manera digna, que sus últimos días de vida no tuvieran que vivirlos solos en una isla o aislados en una población, sino al lado de gente que pudiera amarlos, que pudiera atenderlos, que pudiera traer esperanza para ellos. Y aunque cometieron muchos errores, también se convirtieron en una esperanza para la gente que estaba muriendo en la ciudad de Calcuta, en la India. ¿Por qué no podemos tener evangélicos que puedan hacer exactamente lo mismo? Que puedan ver el sufrimiento de alguien, de uno o de otro, en algún área de la vida del mundo en el que vivimos, que no siempre implica estar aquí en la iglesia y detener la vida de tu empresa, el caminar de tu profesión, el caminar de tu ocupación y servir momentáneamente a alguien que lo necesita. El buen samaritano no puso un ministerio de servicio para todas las personas que eran golpeadas. Él atendió al que consiguió. Dios siempre te va a dar una oportunidad de servir, todo el tiempo. Probablemente no vas a ser un profesional en el servicio, como otra persona, pero eres un hombre o mujer que tiene la oportunidad de hacer algo digno del amor de Dios en tu corazón.
para otra persona. Y eso es lo que Dios nos llama a hacer. Pablo dice, de acuerdo a este pasaje o su contexto, que es imposible que tú ames a Dios y no lo puedas servir. No se puede. Si tú amas a Dios, siempre en tu corazón va a haber la carga de hacer algo por Él. Siempre. Por muy pequeño que pueda ser, pero tu corazón siempre va a estar inclinado a hacer algo por otras personas. Porque el Nuevo Testamento dice que el amor no busca lo suyo propio, sino el bien de los demás. Así que es difícil decirle al Señor, te amo, pero tú sabes que no puedo hacer nada por ti. Bueno, en el Nuevo Testamento eso no tiene sentido. El amor de Dios tiene que moverte a hacer algo por alguien. Sí o sí. Ahora, a la luz de ese pasaje, ¿qué tan bueno es nuestro amor? ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo algo voluntario para la obra del Señor? ¿Cuándo fue la última vez que usted, por ejemplo, tomó parte de su dinero para invertir en la obra del Señor, aunque no era un domingo en la mañana, que le queda dinero? ¿Cuándo fue la última vez que usted se involucró en algún proyecto particular de la vida de la iglesia, sea social, misiones, lo que sea, que se esté haciendo, que usted haya sido parte de ello? ¿Cuándo fue la última vez que hizo algo por alguien solo porque usted ama a Dios? No porque se lo puedan pagar, no porque lo puedan felicitar, no porque lo van a poner en el cuadro de honor de la iglesia, el hermano que más ayuda a la gente pobre de la iglesia. No, solo porque yo amo a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste eso? Porque si no lo has hecho, entonces tu amor no es un amor vivo. Y esa es una respuesta muy dura para el corazón de algunas personas. Si lo que tú dices que es amor no te lleva a servir a otras personas, entonces no es amor en la Escritura. Porque la construcción gramatical de este versículo literalmente dice que el amor debe producir trabajo en tu vida. Porque amas a Dios, haces lo que haces. No porque la gente lo merezca, porque ese es otro problema. A veces es que la gente no merece que hagamos algo. No lo estamos haciendo por ellos. Lo estamos haciendo porque amamos a quién? A Dios. No dice la Escritura que todo lo que vamos a hacer para los hombres lo hagamos como para quién, como para el Señor y no para ellos, pero nos está mandando a servirle a quién, a ellos, ¿verdad? Es interesante ese pensamiento de Cristo en el Nuevo Testamento. Hermanos y hermanas en Cristo, si lo que tú llamas amor no te mueve a servir a otras personas, tengo malas noticias para tu vida. Estás equivocado. Necesitas sincerar tu corazón delante de Dios y volver a comenzar de nuevo en el Señor. Segunda de Corintios 12:15 dice, y yo con mayor amor o placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándolos más, probablemente yo sea amado menos. Esa es una declaración muy fuerte de lo que es el amor de Dios en nuestras vidas. Pablo le dice a la congregación en Corintios, yo voy a gastarme yo mismo y voy a gastar de lo mío por ustedes. Probablemente ustedes me van a amar menos, aunque yo esté invirtiendo todo eso, pero yo voy a seguir amándolos más. ¿No les parece extraordinario ese pasaje? Es un pasaje que no debe repasar con calma en la casa, ¿verdad? Porque es bien difícil. Si usted observa cómo está construido, el escritor dice, voy a ponerme viejo, ¿qué más? Voy a gastar mi dinero, ¿y qué otra cosa dice? Lo más probable es que ustedes me amen menos. Increíble, ¿verdad? Porque el amor de Dios en ti te mueve a servir, porque amas a Dios, no porque la gente lo merezca de ninguna manera. Y esto es algo bien interesante a lo largo de la Escritura. ¿Por qué vamos a seguir a la última que se llama paciencia? Ya hemos hablado también un poco con ustedes acerca de esto. La tercera cosa que el apóstol recalca sobre la vida de esta iglesia es su paciencia. Esto es bien importante. Cuando usted revisa lo que ella significa en el idioma del Nuevo Testamento, básicamente hay dos declaraciones contundentes sobre esto. La una es consistencia. La otra literalmente es, ¿cómo se llama cuando tú eres moldeable, maleable? Flexible. Son las dos declaraciones que vas a encontrar en el Nuevo Testamento acerca de la paciencia. La paciencia no tiene nada que ver con la lentitud. Hay gente que es lenta porque es floja, no porque es paciente.
Paciencia y lentitud no tienen nada que ver en la Biblia. Son temas completamente separados. Mucha gente dice, la persona tal es muy paciente porque lleva las cosas poco a poco. Usted puede ir a 120 kilómetros por hora y ser una persona muy paciente. Porque paciencia en la Biblia es consistencia. ¿Qué más? A ver. Sí, aguante. Básicamente es eso. No tiene nada que ver con la velocidad. En términos generales, como concepto, la paciencia es la capacidad de resistir las circunstancias difíciles de la vida sin deformarse. Porque soy flexible. Puedo volver a tener el mismo lugar. Piensa usted en una plastilina, en ese tipo de juegos de arena que le damos a los niños para hacer figuras. Pueden hacer una gran figura. Volvemos a destruir la figura y sigue siendo todavía una barra para construir, o una plastilina, o una arena para construir, como sea que se llame, ¿verdad? En cada contexto no va a perder su esencia, sigue siendo exactamente lo mismo. Le hemos recordado que en el pasado también compartimos acerca de esto. El mayor ejemplo sobre esto es el de una palmera en el desierto. Su construcción es de fibra, así que es flexible. Puede ir de un extremo a otro extremo en una tormenta, y cuando la tormenta se detiene, ella sigue siendo ¿qué cosa? Una palmera. No tiene los mismos dátiles que tenía, desde luego. Probablemente ha perdido alguna hoja, una rama en ese proceso de tormenta, pero sigue siendo una palmera. Después de la tormenta no se convirtió en un mango, ni se convirtió en una palta, ni se convirtió en ningún otro tipo de árbol. Siguió siendo ¿qué cosa? Lo que por esencia era, una palmera. La paciencia no tiene nada que ver con la velocidad. La paciencia tiene que ver con la capacidad de resistir, con la flexibilidad que hay en tu vida. Así que tú puedes ir corriendo, tocando una y otra vez la bocina de tu vehículo, gritando a la gente que se aparten, quítense que voy con paciencia. Pero si vienes rápido, no tiene nada que ver la velocidad y la paciencia. De hecho, el Nuevo Testamento conjuga ambas expresiones en la carta a los hebreos diciendo: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo se puede correr una carrera con paciencia? Cuando el escritor está usando el ejemplo de las competencias que eran propias para esa época en los estadios. Tenías que correr, no te va a ganar, ¿verdad? Y él dice: corre, pero con paciencia, resiste, aguanta. Todavía falta, tienes que aguantar. De eso se trata la paciencia del Nuevo Testamento. Así que algunos hermanos son lentos, no pacientes. Hay que poner un poco más de velocidad a la vida. Por eso algunas veces llegamos tarde a algunas oportunidades en nuestra vida diaria, ¿no? Otro día podemos hablar de eso, porque no tenemos mucho tiempo. Abraham Lincoln dijo lo siguiente, que es bien interesante: soy un caminante lento, pero nunca regreso. En una sola dirección. Quiero ir solo hacia adelante. No voy a regresar a ningún lugar. Eso es bien interesante poder ver. En el año siguiente, un par de cosas más antes de terminar. ¿Cómo es la iglesia de hoy con la paciencia? Hoy vivimos una iglesia de instantánea. Todo queremos que ocurra ahora. Ya. No funciona de esa manera. La paciencia es un proceso en nuestra vida, realmente de disciplina. Para que seamos flexibles, Dios tiene que hacer algunas cosas en nuestras vidas. Para que podamos resistir, Dios tiene que hacer algunas cosas en nuestra vida, y después nos pone donde tenemos que estar. Pero antes de eso, si todavía te faltan algunas correcciones, Dios lo va a hacer en nuestra vida. Ahora somos esclavos de instantáneo, de lo que es más rápido, de lo que es pronto, y todos ya sabemos. Si usted lee o se informa, va a darse cuenta que la sociedad en la que nosotros vivimos es una sociedad que tristemente creció menos que la generación pasada. Así que tenemos por primera vez en toda la historia de la humanidad una generación que fue superada por sus antecesores. Eso es la primera vez que pasa. Siempre la generación nueva supera en capacidad a la que la antecedió, porque hay más elementos para crecer. Pero nuestra sociedad está tan llena de entretenimiento, tan llena de lo instantáneo, que la gente ni siquiera piensa. Entonces, la generación pasada fue más fuerte en cuanto a pensamiento e ideas que la generación actual. La generación actual quiere videos que no superen más de 1 minuto y predicaciones que no sean más de 15 minutos. ¿O no? Seremos felices, ¿verdad? Si eso ocurrió. Pero los pastores no saben de eso. Gracias a Dios. Así que continuemos. Muy bien. Es interesante que usted pueda pensar en estas 3 cosas fundamentales de la iglesia, porque son el aspecto que usamos para medir la iglesia alrededor del mundo. ¿Cuál es la primera? Un trabajo de fe. Debe haber fe en lo que estamos haciendo, debe haber una obra en nuestra fe. ¿Qué más?
un trabajo producido por el amor, no un trabajo hecho con amor, que es algo diferente. ¿Saben qué? La Iglesia Católica hace trabajo con amor, eso se le llama caridad. Dios no quiere que usted tenga lástima de la gente. Hay una diferencia enorme en eso. Por eso el Nuevo Testamento usa la expresión trabajo de amor, no trabajo con amor. Hay una distinción completamente diferente en ese elemento. Porque uno habla de la lástima que podemos tener y que podemos sufrir por nuestros propios medios, pero la otra habla de la capacidad del amor de Dios en nosotros que nos obliga a servir a la gente, lo deseemos o no lo deseemos. Recuerda lo que dice el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento dice que Dios va a producir tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Está hablando de la capacidad de amar en nuestra vida. ¿Qué dijo, por ejemplo, Jeremías? Yo voy a dejar de hablar. Luego él dijo, he sentido un fuego en mi vida que me obliga a hablar. Y él dice, yo traté de sufrirlo. Me hice valiente, dice, pero yo no pude. Fue seducido, dice, atraído por el Señor y terminé hablando nuevamente, dice. Porque el amor de Dios te impulsa, te doblega para hacer lo que Él quiere que tú hagas enteramente. Eso es muy interesante para la vida diaria, ¿no? Nuestra fe tiene que tener obra, nuestro trabajo tiene que ser el producto del amor y debemos ser gente de paciencia. Estas cosas ayudan a que una iglesia sea saludable, donde no competimos sino que trabajamos juntos, donde nos esperamos el uno al otro, donde entendemos que hay crisis y la superamos, donde sobrellevamos las actitudes a veces egoístas de nuestros compañeros, o ellos sobrellevan las acciones egoístas nuestras cuando nos toca ser egoístas, ¿verdad? A nosotros y nos siguen amando, que sobrellevan nuestros errores y faltas tanto como nosotros hacemos exactamente lo mismo. Y la iglesia crece y crece y crece, y no somos perfectos para nada, pero somos gente que tiene una obra de fe. ¿Qué más? Gente que hace por amor lo que Dios lo ha llamado a hacer, y gente que es paciente, que es flexible por lo que está pasando alrededor. Y entonces comenzamos a ver las grandes obras de Dios a nuestro alrededor. Espero que usted pueda pensar en estos elementos. Son tres cosas muy simples que pueden ayudarle a crecer en su vida diaria, y que pueda pensar de vez en cuando si su fe tiene obra y si lo que usted hace es el producto del amor o simplemente una justificación para ser un buen cristiano, que no está bien eso, ¿verdad? De ninguna manera. Y si usted es una persona paciente en el Señor, si puede soportar las crisis propias de la vida y seguir creyendo en que Dios es capaz de hacer lo que dijo que iba a hacer, o sale corriendo a la primera oportunidad que usted tiene por las crisis de la vida. Dios lo bendiga en esta mañana. Quiero orar por ustedes el día de hoy, pedirle al Señor que bendiga su vida y ustedes puedan seguir creciendo en Cristo Jesús. Por favor, pónganse sobre sus pies en esta mañana. Vamos a orar para decirle al Señor que necesitamos su auxilio en esta condición actual. Oremos el día de hoy. Señor, te damos gracias por todo lo que tú haces en nuestra vida. Gracias por ser nuestro Señor. Gracias por levantar nuestras vidas. Gracias por escuchar, Señor, nuestro llamado. Gracias por levantarnos, por corregirnos, por ayudarnos. El día de hoy, Señor, hemos visto a través de la Escritura que nosotros necesitamos tener una obra que acompañe nuestra fe, que no queremos ser solamente personas de imaginación, queremos ser personas de acción, que hagan todo lo que sea necesario en función del llamado que tú nos has hecho como iglesia en este tiempo presente, Señor. Hemos visto también que el amor tuyo en nuestra vida debe llevarnos, Señor, a servir. Porque no podemos decir que te amamos y negarnos a responder al llamado tuyo para servir a la obra en el tiempo que tenemos, en la oportunidad que tenemos, de la forma que podemos, Señor. Oh Dios, ayúdanos a ser gente de paciencia. Muchas veces nos es difícil tolerar algunas situaciones de la vida diaria. Hay ocasiones, Señor, en las que no somos flexibles para nada, que la rigidez de nuestra vida hace que cosas en nosotros se partan, se rompan, y no queremos eso para nuestra vida, Señor. Queremos ser flexibles a tu llamado. Queremos, Señor, recibir tus dulces manos sobre nuestra vida, moldeando lo que nosotros somos, cortando, Señor, aquello que nos estorba, alimentando lo que somos, para que podamos traer gloria a tu nombre. Señor, anhelamos ser más flexibles,
Anhelamos tener, Señor, consistencia en nuestra vida para mantenernos firmes ante las circunstancias difíciles que cada día se van a presentar. En la economía, en la familia, en las relaciones interpersonales, en la vida política del país, en la vida de la iglesia, en el servicio. Señor, cuántas veces hemos sido personas rígidas que no aceptamos de ninguna manera el consejo, la ayuda, el respaldo, sino que decidimos hacer las cosas a nuestra manera y terminamos siendo doblegados por las circunstancias, Señor. No queremos ser así.